Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de Israel y la Iglesia. Dos naciones creadas por Dios con el propósito de la guerra. Dios es Dios de guerra y establece tanto a Israel como a la Iglesia para hacer guerra aquí en la tierra, pero son dos tipos diferentes de guerra. Israel para la guerra en lo natural, la Iglesia para la guerra en lo espiritual. Y es importante conocer lo que está registrado en la Biblia. La historia misma habla de cómo Dios se ha movido en la tierra y sobre todo a través de Israel y después a través de la Iglesia. Hablar de guerra no es cosa nueva. Esto comenzó desde el cielo, cuando un ángel se sublevó, se rebeló contra Dios en el cielo. Entonces Dios lo lanzó al planeta Tierra y estableció en la tierra el campo de batalla. La tierra es un campo de guerra donde se libra una batalla por la salvación de las almas. Toda persona que ha nacido desde Adán y Eva aquí en la tierra nace bajo dominio de Satanás el diablo. A esto vino Jesucristo a rescatarnos. Cuando vino Jesucristo ya estaban establecidas las naciones en el planeta Tierra, inclusive Israel. Por eso Dios establece todo un plan de salvación desde los tiempos de Abraham, porque de allí nace Israel, de Israel nace Jesucristo, de Jesucristo nace la Iglesia. Y hemos conocido de las guerras desde los tiempos antiguos, desde que Dios formó a la nación de Israel, hay guerra. Dios adiestró a Israel como una nación para la guerra, para la conquista y para la defensa de la tierra. Todo ello está registrado en las Escrituras y es importante estar revisando las Escrituras, sobre todo para entender lo que hoy está ocurriendo en la guerra en el Medio Oriente. Todo tiene una respuesta en las Escrituras y por eso tenemos que conocer de ello. La última guerra que librará tanto Israel como la Iglesia será la guerra de Armagedón. Allí Dios estará obrando con su Iglesia. Dice la Biblia que Jesucristo regresará con los santos de Dios, con la Iglesia cristiana, esa Iglesia que 7 años antes fue arrebatada al cielo para la recompensa del trabajo que hoy hacemos al predicar el Evangelio. Un día en la guerra de Armagedón regresaremos con Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito? Hacer guerra. ¿Contra quién? Contra las naciones que estén atacando a Israel. Viene la defensa de Dios a favor de Israel. Israel estará haciendo guerra en lo natural contra todas las naciones de la tierra. Por eso vendrá la ayuda del cielo a través de Jesucristo y la Iglesia. Todo ello está revelado en las Escrituras. Hay que estar leyendo los libros de la profecía desde Daniel, desde Zacarías y por cierto, Apocalipsis. Así que hay mucho todavía que estudiar de la profecía para ir conociendo todo lo que está aconteciendo. El escenario de la guerra hacia Armagedón, Dios la está preparando. Por eso tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios y no de los medios de comunicación. Hoy en día estamos en el conocimiento de muchas cosas que están sucediendo, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá la mentira y el engaño. Jesucristo dijo: mirad que no seáis engañados, que nadie os engañe.
Y hoy a través de los medios de comunicación que se tienen, redes sociales, hay mucha mentira, mucha distorsión de las cosas, sobre todo de lo que está ocurriendo en la guerra de Israel contra este grupo terrorista en el Medio Oriente. Por eso no debemos caer en las trampas del enemigo de confusión y engaño. Vayamos a la verdad de Dios. Dios estableció su palabra para guiarnos aquí en la tierra. El que lee la Biblia, el que escudriña de las Escrituras y conoce las profecías, caminará en paz, caminará en conocimiento de todo lo que está sucediendo y podremos ayudar a muchas personas a salir del desconocimiento de la verdad. Por eso les invitamos a que nos acompañen a un recorrido rápido, general, por las Escrituras con respecto a Israel. Dios la estableció como una nación para la guerra, y también conocer de la iglesia. Dios la estableció también como una nación para la guerra, dos tipos de guerras: la guerra en lo natural, la guerra en lo espiritual. Bienvenido a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos en el caso, por ejemplo, de Israel, Dios fue quien asignó ese territorio, esa tierra, como punto número uno, porque Dios es el que asigna los territorios, la tierra. Y sí, porque la tierra es de Dios, Dios sí, la creó y Él la asigna a quien Él quiere. Así es, como en dice... este caso a Israel le asignó la tierra prometida o la tierra de Canaán. Sí, como dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Así que Él es el creador de toda la tierra, y Él asignó esa tierra a Israel y se lo dijo a los patriarcas, a Abraham, empezando por Abraham, que es el padre de la fe. También se lo dijo en su momento a Isaac y a Jacob. Así que es un pacto que es eterno de parte de Dios hacia el pueblo judío. Y el segundo punto pues es que Dios asignó la tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Y el otro punto tiene que ver que Dios echa fuera a estas naciones de los cananeos, que se cree que eran 7 naciones enemigas, los echaba fuera por razón de su idolatría. Sí, aquí es donde debemos conocer por qué Dios abomina la idolatría. La idolatría mueve demonios. Por eso la iglesia es la única nación que Dios la levantó o la preparó o la ha ido adiestrando para la guerra contra demonios. Sí. Esto es guerra espiritual. En cambio Israel, guerra en lo natural. Así que debemos diferenciar estas dos guerras. Donde hay idolatría, hay movimientos de demonios y alguien tiene que reprender demonios. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a echar fuera demonios y a dar nacimiento a la iglesia cristiana para seguir echando fuera demonios de personas, familias, ciudades y naciones. Sí, toda verdad es paralela. Hablamos de Israel, es una guerra en lo físico. En cambio, la iglesia enfrenta una guerra espiritual. Y es allí donde vemos que lo mismo que sucede en una guerra física, también sucede en lo espiritual, o al revés, lo que sucede en lo espiritual, mejor dicho, afecta también lo terrenal. Y hay, por ejemplo, hay 2 pasajes que me gustaría compartir donde habla acerca de cómo Dios envía a los ángeles. Porque en la guerra Dios envía a los ángeles. Nosotros oramos y el Señor envía a los ángeles para ahora sí defendernos y que tengamos victoria en Cristo Jesús. Eso ya tiene que ver con la guerra en lo espiritual. Sí, los ángeles son espíritus que se están moviendo a las órdenes de Dios. Sí, hay 2 pasajes que nos hablan de ello en cuanto a cómo Dios envió ángeles para ahora sí darle la victoria a Israel en el tiempo de Moisés, ¿no? En el tiempo del Éxodo. Y allí compara a los ángeles como avispas. O sea, que Dios envía las avispas para que piquen a los enemigos contrarios. Y está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 20, donde nos habla de las avispas.
Dice también Jehová tu Dios avispa sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyes. Sí, en este pasaje Dios está haciendo énfasis de la obediencia a sus mandamientos, sus estatutos. Ciertamente. Si el pueblo de Israel se mantuviese en las Escrituras, en las enseñanzas de su palabra, en sus mandamientos, Dios estará dándole siempre la victoria, porque iban a conquistar la tierra prometida. Entonces Dios enviaría la ayuda, en este caso ángeles, por medio, en este caso muy particular, serían las avispas que estarían haciendo estragos en el ejército enemigo. Sí. Por eso dice aquí, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y allí dice Dios es Dios de guerra. Y ahí dice también que poco a poco Dios lo estará haciendo, para que entonces Israel se estableciera y poseyera toda la tierra. Claro que allí nos habla de la obediencia, y eso incluía el no mezclarse con en este caso los judíos no podían mezclarse con los gentiles, porque los gentiles eran lo que estaban haciendo, estaban adorando otros dioses, adorando demonios. Por eso Dios les prohibió a Israel incluso hasta casarse con mujeres impuras, y por eso Israel tenía que guardar, ¿no?, su santidad delante del Señor, y es obedecer su palabra y estar en santidad. Sí, por eso Dios menciona fuertemente en el Nuevo Testamento que debemos huir de la fornicación, sí, porque la fornicación mueve demonios. Todo lo que tiene que ver con un acto sexual ilícito que Dios no ha determinado, mueve a espíritus inmundos, y Dios no quiere que los hijos de Dios se contaminen con demonios. Cuando Dios estableció esta verdad para el pueblo de Israel, esas naciones adoraban dioses extraños, practicaban toda la depravación sexual. Los cananeos eran conocidos por toda esta depravación que ellos habían realizado en esta tierra de Canaán. Entonces Dios le dijo a Israel: ustedes no van a hacer lo que ellos hacen, claro, tienen que erradicarlos completamente. Entonces esta es la guerra que Dios le manda hacer a Israel contra las naciones de Canaán. Había que desalojar estas naciones. El que entregaba la tierra era Dios, porque esa tierra de Canaán Dios la creó. Pero debido al pecado de estas naciones de Canaán, Dios se las estaba quitando y se las iba a entregar a Israel. Pero la entrega de la tierra, la entrega de una promesa de Dios, no es de manera automática. Todo se logra a través de la guerra, la conquista en guerra. Había que hacer guerra contra el enemigo y quitarle lo que el enemigo tenía, porque Dios se las estaba entregando. Son principios establecidos para lo que hoy es la guerra espiritual. Si hoy queremos la salud, tenemos que enojarnos contra el diablo y sus demonios, demonios de enfermedad, y reprender esos demonios. Tenemos que hacer guerra contra los demonios. Si no lo hacemos, entonces, ¿cómo los demonios estarán saliendo de un cuerpo? Los demonios obedecen a la palabra hablada en el nombre de Jesús.
Cuando los demonios oyen la palabra de exhortación en el nombre de Jesús, los demonios obedecen. Esta es la guerra espiritual. El principio lo tenemos aquí con Israel. Ellos tenían que desalojar a estas naciones que estaban adorando ídolos y por lo tanto demonios. Sí, así que Dios es Dios de santidad. El otro pasaje que yo creo que lo explica todavía más amplio es Éxodo en el capítulo 23. Empezando el versículo 20 en adelante, allí nos habla que Dios asignó un ángel para estar delante de Israel y darles victoria a ellos. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Sigue diciendo, por ejemplo, el versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo delante de ti. Y es lo que nos dice la palabra. Aquí habla las avispas, que son como los ángeles, y ellos son los que van a causar terror. En el lado contrario los va a hacer caer. Y las avispas mismas, que son los ángeles, son las que van a darle victoria y van a abrir camino donde no hay para dar victoria. Y algo muy, muy lindo que dice aquí es, Dios será enemigo de tus enemigos, y los que te afligieren, Dios los va a afligir. Sí, este pasaje me emociona mucho porque de acuerdo a lo que se ha estudiado por eruditos bíblicos con respecto a este pasaje, ellos han encontrado que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona al ángel, es con A mayúscula, no es con A minúscula. El ángel con A mayúscula, que representa el ángel de Jehová, este pasaje es un pasaje mesiánico. Tiene referencia al Señor Jesucristo. De otra manera, el mismo Señor Jesucristo encabezaba el ejército del Dios viviente de Israel en la tierra. Israel salía a la conquista de la tierra prometida, pero delante de Israel iba el ángel de Jehová. De otra manera, el mismo Señor Jesucristo. Cristo no revelado. Ya en el Nuevo Testamento encontramos al Cristo revelado. En el Nuevo Testamento encontramos como, por ejemplo, en 1 de Juan 3:8, dice la Escritura, con este propósito apareció el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. En el Antiguo Testamento, cuando Israel no sabía que detrás de los ídolos se movían muchos demonios. Pero la Biblia es un libro de enseñanza y de revelación dada por el Espíritu Santo. Y hoy estamos en una generación de este siglo XXI donde los cristianos están recibiendo mucha revelación del cielo, mucha revelación que tiene que ver con la guerra contra el enemigo. Así que encontramos verdades importantes en la Biblia con respecto a Israel y con respecto a la iglesia. Dios trabaja en equipo. El equipo que Dios establece se llama Israel
y también la iglesia cristiana. Por eso hoy el cristiano establece comunicación con Dios a través de la oración. La persona cristiana que ora está recibiendo toda revelación de Dios. Jeremías 33:3 dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El que revela los secretos y misterios de la guerra es Dios. Por eso Dios es Dios de victoria. En el Antiguo Testamento, Dios estableció a la nación de Israel como una nación para la guerra, y es necesario conocer todo ello. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de la tierra donde se encontraba Abraham, que era la tierra de la Mesopotamia, contaminada por ídolos, su familia, Dios le dijo: Abraham, salte de esta tierra y de tu parentela y muévete a una tierra que yo te mostraré. Daré a tu descendencia. Esa tierra es la tierra hoy conocida como la tierra de Israel. Era la tierra de Canaán. Así que esta promesa de la tierra fue dada a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: de ti va a nacer una gran nación, la nación de Israel. Porque la palabra mesiánica establecida por Dios cuando Adán y Eva pecaron era que la simiente de la mujer pondría su pie sobre la cabeza misma de la simiente del diablo. Así que Jesucristo vendría como simiente de mujer, nació de mujer, y estableció Dios por eso la nación de Israel. Jesucristo fue judío, y de Jesucristo nacería la iglesia cristiana para enfrentarse a las obras del enemigo. Así que Dios es Dios de plan y de propósito. Cuando Dios le habló a Abraham 2000 años antes de Jesucristo aproximadamente, Dios le dijo a Abraham: este pueblo que nacerá de ti nacerá en esclavitud. Estará esclavizado 400 años. Un pueblo lo esclavizará. Tal como Dios lo profetizó, se cumplió. Israel estuvo 400 años como esclavos de Egipto, esclavos de Faraón. Pero Dios le dijo: cuando se cumpla el tiempo, yo libertaré a mi pueblo. Mi pueblo será formado en Egipto en esclavitud, pero lo sacaré como mi gran ejército, un ejército para la conquista de la tierra prometida. De otra manera, Dios es Dios de cambio y de transformación. Iba a transformar a estos esclavos que vivieron en esclavitud, no conocían más que el servicio, estar sirviéndole a Faraón. Entonces Dios dijo: a partir de que salgan de Egipto, yo los adiestraré para la guerra. Así que no hay ninguna nación en el planeta Tierra que haya sido formada de tal manera, adiestrada de tal manera para la guerra como la nación de Israel. Y la historia lo muestra hasta el tiempo de hoy. Pero Israel nace desde Abraham, desde la profecía que Dios establece con Abraham. Y la Biblia habla por eso. Vayamos a el libro de Éxodo, donde habla de la salida de el pueblo de Israel de Egipto. Dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 40, allí habla de que Dios sacó al pueblo de Israel como sus ejércitos. Ya Dios, la Biblia dice en la carta a los romanos que Dios es Dios del futuro y Dios ve lo que el hombre no ve. Y Dios llama las cosas que no son
como si fueran. Esto es fe. En Hebreos 11 dice la Escritura, la fe es la convicción de lo que no se ve. Dios es Dios de fe y Dios estaba viendo en estos esclavos que estaban saliendo de Egipto un gran ejército, un ejército aquí en la tierra. En Éxodo 12, del 40 al 41, encontramos la salida de Israel. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así lo refieren las Escrituras. Todas las huestes de Jehová. Sí. Huestes significan ejércitos. Ejércitos. Los ejércitos de Jehová, el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos, estaba ya sacando de la esclavitud a estos hombres para la guerra. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, habla de el inicio. Esto es fundamental porque se refiere a la Pascua. La Pascua significa libertad, significa un nuevo comienzo. Es a través de la Pascua cuando se sacrificaba un cordero y se derramaba la sangre, porque Dios estableció que a través de la sangre se haría la expiación de todos los pecados. Los pecados de Israel iban a ser expiados en la Pascua y Dios los perdonaría y ellos saldrían a la libertad dada por Dios. Esto también se refiere a nosotros los cristianos. Hemos salido de la idolatría que el diablo tenía en nuestras familias, del engaño y la mentira, de todo pecado, y a través de la Pascua nuestra, que es Cristo Jesús, el Cordero Pascual, hemos salido a la libertad que Cristo nos da para la guerra. Aquí está la salida de Israel de Egipto. Y en Éxodo 12:1, por eso Dios dijo, este será el primer día del año, el primer mes del año. 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Por eso Dios comienza en primavera se establece la Pascua. En primavera es cuando Dios ya empieza el adiestramiento para la guerra. En el Antiguo Testamento encontramos de las guerras que libraba el rey David, y dice la Biblia que cuando llegaba la primavera era el tiempo donde los reyes de la tierra salían a la guerra. Así que aquí tenemos al pueblo de Israel convirtiéndose de esclavos para ser adiestrados como soldados, porque iban a tomar la tierra prometida por medio de la guerra. Dios es Dios de plan, de propósito y de adiestramiento. Así que aquí tenemos la salida del pueblo de Israel. Pero dicen las Escrituras que Dios no los llevó por el camino tradicional hacia la tierra prometida. Era el camino de la costa del mar Mediterráneo, donde hoy está Gaza. Ese territorio de hoy, donde está Gaza, a la orilla del mar Mediterráneo, era el camino real, el camino conocido de todos los ejércitos. Cuando subían de Egipto hacia el norte, se le conocía como la Vía Maris, era el camino donde iban de una nación a otra nación. Pero en cada territorio había un cuerpo de soldados, un cuerpo de la milicia de cada territorio vigilando su propio territorio. Y Dios dijo, no los llevaré por allí para que no tengan miedo de los soldados que encuentren en el camino, no tengan miedo de los ejércitos
de las naciones enemigas y no sea que por el miedo quieran regresar a Egipto. Entonces Dios es Dios de plan y de propósito, y Dios dijo: los llevaré por el desierto, no por el camino tradicional, no por el camino conocido, sino por un nuevo camino donde nadie había caminado, el desierto. Allí los formaría Dios como un ejército, preparándolos para la guerra. El único que sabía de guerra era Moisés, porque Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Era el único que conocía de guerra. Por eso todo lo que Dios hace, lo hace a través de personas en la tierra que Dios adiestra previamente para enseñar o adiestrar a otras personas. En este caso, Dios permitió todo en la vida de Moisés para que después usara a Moisés para el adiestramiento de Israel. Y uno de los jóvenes en Israel que fue adiestrado desde joven fue Josué. Josué iba a ser adiestrado porque el plan de Dios era que Josué entrara a la tierra prometida como un general de guerra. Había que adiestrarlos para la guerra. Entonces, aquí encontramos el plan de Dios. Leamos lo que está escrito en Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 18. Allí habla del camino al desierto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí está. Entonces, Dios es Dios de preparación para la guerra. Estaba formando el ejército. Estaba formando su propio ejército. Un ejército para la guerra en el mundo de lo natural. Jehová es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Pero dice la Escritura que Dios iba con ellos, sí, a través de una columna de nube, sí, en el día y una columna de fuego en la noche. Dios nunca se apartó de Israel. Éxodo 13, del 20 al 22. Del 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí tremendo está la presencia de Dios. Tremendo, sí, aquí dice que partieron, dice, de Sucot. Y Sucot en hebreo pues son los tabernáculos. Fue el primer, vamos a decir, la primera ciudad donde a partir de allí ahora sí iniciaron su camino a la tierra prometida. Así que no es casualidad que el primer punto de partida para ellos después de Egipto fue Sucot, tabernáculos. Sí, todo tiene un simbolismo profético que se va cumpliendo en la medida que vamos avanzando en los tiempos y vamos entendiendo todo ello. Y vemos, a partir de allí viene la columna de fuego en la noche, la columna de nubes en el día, a partir de Sucot. Sí, aquí vemos que la presencia de Dios siempre estuvo allí. Hace un momento hablábamos del ángel de Jehová que iba adelante. Sí. Aquí habla de una columna de nube en el día para que el sol no los afectara, y en la noche una columna de fuego. Estaban a punto de cruzar el Mar Rojo y entonces Dios les mandó a decir: soy yo el que va a pelear por ustedes. Así es. Es un trabajo en equipo entre Dios y Moisés. Sí, Dios levantó a Moisés como guía física en la tierra, pero
el que daba las instrucciones era Dios a Moisés. Sí, de Vamos a Moisés, leer todo ello. Sí, de Moisés podemos decir fue el primer comandante del ejército de Israel. Sí. Y fue el hombre quien realmente adiestró al pueblo israelita en el desierto. Él fue quien los preparó, él fue quien preparó a Josué, que después sería conocido como el conquistador de la tierra prometida. Así que fue Moisés quien adiestró a Israel. Y aparte de ello lo dice la carta de Hebreos, en Hebreos 11, cuando nos habla de la fe de ahora sí, todos los hombres y mujeres de fe, resalta la fe también de Moisés. Y se basa en el hecho de que Moisés renunció a ser llamado príncipe de Egipto, renunció a los tesoros de Egipto y antes prefirió servir a Dios que servir a Egipto. Entonces, porque bueno, Moisés pudo haber sido un hombre de la nobleza, millonario en Egipto, ¿no? Poderoso. Pero con el poder que no era de Dios. Con galardones y todo lo demás, pero él renunció a todo ello porque vio una mejor oportunidad con Dios, con Israel. Y vemos, por eso Dios lo posicionó para ser el primer líder de Israel, para sacar a Israel de Egipto, y él fue quien realmente adiestró a Israel en la batalla, hablando físicamente. Todo por instrucciones de Dios. De Dios. Sí. Dios da las instrucciones a sus siervos, Moisés se los puede profetas decir aquí en la tierra como Moisés. Él fue un legislador porque hizo leyes, fue un gran profeta, dice la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio Maestro, 34. profeta. Deuteronomio 34 dice: nunca se ha levantado un hombre como él, que con tantas señales, con tantos prodigios, con tantos milagros. Así que Moisés fue de todo un poco, fue entre abogado, fue un líder, fue un caudillo, guerrero, soldado, un guerrero, en fin, o sea, maestro. Israel todavía habla mucho de él hasta el día de hoy. Veamos cómo se abrió el Mar Rojo trabajando en equipo Dios y Moisés. Éxodo 14 del 21 al 27 habla de la apertura del Mar Rojo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Allí está el trabajo en equipo. Sí. Por un lado está Dios obrando de acuerdo a lo que hacía Moisés en la tierra. Porque solamente Moisés extendió su mano hacia el mar. Moisés tuvo que levantar sus manos, extenderlas, y Dios actuando. Esto habla de la oración. Levantar las manos es oración. Así es. Para nosotros los cristianos representa la oración. La oración, levantar manos santas delante de Dios. Y Dios obra donde están los santos de Dios. Entonces, el Señor levantó un recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Egipto, sus carros y su gente de a caballo. Por eso Moisés y su hermana María hicieron un canto a Dios. Sí, sí. Alabaron a Dios por este hecho tan poderoso, milagroso. Nada había sucedido en el planeta Tierra en cuanto a la mano de Dios poderosa para libertar a un pueblo y para que el pueblo entendiera que el Dios creador del cielo, de la tierra, estaba con ellos. Y nunca los abandonaría ni hasta hoy. El mar se dividió en dos. Así es. Las paredes, o sea, ellos atravesaron en seco y teniendo como pared del lado izquierdo y del lado derecho el mar. Así es. Ahora, vemos también cómo Dios endureció el corazón de los egipcios, porque ¿cómo es posible que viendo tal maravilla y milagro de Dios, estos no tuvieran temor de Dios? O decir, bueno, al ver este gran milagro, retrocedieran y dejaran de perseguir al pueblo. No. Porque Dios está formando el carácter en sus hijos. Tenemos que formar el carácter en medio de la crisis, en medio del problema,
en medio de situaciones adversas. Por eso Dios endurecía el corazón de los egipcios, el corazón de Faraón, Sí. para que resistieran a Israel. Israel ahora sí se levantaba más en su celo en por la la fe. conquista Sí. de lo que Dios le estaba dando. Así que Dios está de por medio en todo ello y debemos ir a la Biblia. Hay muchas enseñanzas, sobre todo de Israel, que hablan de las guerras que Dios libró a través de Israel, un pueblo que fue llamado a ser guerrero desde su origen. Israel no nació ayer, nació desde que Dios llamó a Abraham y Dios los llamó saliendo de la esclavitud para ser soldados, guerreros. No hay ejército en el planeta Tierra tan adiestrado como el ejército de Israel. Fue así como el pueblo de Israel cruzó en seco un mar. Moisés extendió sus manos, esta es la oración, Dios actuó abriendo el mar. Pasaron en seco y después el mar se cerró. Así que Dios es Dios de guerra, de victoria, y debemos conocer lo que está registrado en la profecía. Todo ello tiene que ver con la profecía que Dios estableció desde el principio. Entraron a la tierra prometida después de 40 años, se enfrentaron a gigantes. La Biblia dice que se enfrentaron a estos gigantes como Sehón y también a otro gigante rey de llamado Og, rey de Basán. Dios los preparó contra gigantes porque la tierra prometida, la tierra de Canaán, fue construida, sus ciudades, por gigantes. Eran tierra de gigantes. Por lo tanto, había que destruir a los gigantes. Así que Dios preparó al pueblo de Israel en el desierto, en la lucha contra gigantes. Moisés ahora entraría a la tierra prometida. Dice Josué, capítulo 11, versículos 19, Josué 11, 19, que Dios entregó la tierra prometida, la tierra de Canaán, por medio de la guerra. Esta es la enseñanza. Queremos una bendición. Yo quiero mi sanidad. Tengo que entrar en guerra contra mi enfermedad. Tengo que reprender mi enfermedad. Tengo que desatar en mi cuerpo la profecía establecida en Isaías 53, 4 y 5, cumplida en Jesucristo en la cruz del Calvario. Por su llaga, Cristo llevó mi enfermedad y por su llaga he sido curado. Entonces primero reprendo la enfermedad y después desato en mí la bendición de la profecía de las Escrituras. Así que esto es guerra espiritual hoy en día. Así que Dios estableció todos estos principios con Israel en Josué 11, 19. Allí habla de cómo entraron a la tierra prometida y Dios le entregó todo. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Dios es Dios de la tierra y la fue entregando poco a poco a la nación de Israel por medio de conquistas. El ejército de Israel fue adiestrado para la conquista de la tierra prometida y llegó el tiempo de la conquista en tiempo de Josué.
y Dios le entregó esta tierra a Israel. Israel ya está en Canaán. Podemos conocer las guerras del rey David defendiendo ahora la tierra prometida. Pero vayamos por el tiempo a lo actual. En 1948 Dios hizo regresar después de el castigo por el pecado de haber rechazado a Jesucristo Israel. En el año 1948 los hizo regresar de nuevo a la tierra prometida. Pero desde que se establecen en la tierra prometida, Israel sigue en guerra. Las naciones árabes le declararon la guerra. Y hay más de 15 guerras que ha librado Israel desde 1948, pero ninguna ha perdido. Pero es que también tenemos ahora Israel un regresa, ejército moderno. Israel regresa a su tierra, pero esa tierra que era de ellos, que Dios le había ya dado, ya estaba llena de los árabes. Así Y es. desde ahí empiezan a hacer la guerra otra vez, porque ellos llegan, son establecidos como nación, y los árabes no estaban contentos, lógicamente. Sí, ¿no? nada más para hacer la aclaración, leímos hace rato, fue Jueces 11, pero bueno, ese Era pero- Josué, ¿no? Sí, era Coincide, Josué 11, coincide. pero coincide. Sí, en el caso de Jueces es Jefté el que habla allí y usa como defensa la parte cuando Israel derrota a los amorreos. Sí. Sí. Porque Todo dice, coincide no porque hubo Dios ciudad va que dando la hiciese- tierra en guerra. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, Ese es Josué 11. salvo los heveos que moraban en Gabaón, todos los tomaron por guerra, en guerra. Todo lo tomaron por la guerra, es lo que dicen las escrituras. Bueno, y Así eso- que eso- ahora ese estamos en el principio- siglo XXI. Pero ese principio permanece hasta hoy en Sí, la iglesia. sigue siendo lo Porque mismo. Es la seguimos palabra de Dios, es tomando eterna. todo por guerra. Sí. Jesucristo dijo, todo va a pasar en esta tierra, los tiempos, las modas, los reyes de la tierra, inclusive las naciones. Pero su palabra, la profecía, nunca va a pasar. Y todavía hay profecía que tiene que cumplirse con Israel y con la iglesia hacia adelante. Hoy estamos en el siglo XXI. Desde el siglo XX Dios establece de nuevo a Israel y la forma o la equipa de una manera moderna, Sí. porque no hay un ejército con tal equipamiento moderno como la nación de Israel. Pero ahora las guerras de Israel son defensivas. Ahora Israel ya no conquista, sino defiende su Su tierra. tierra. La guerra de conquista terminó con Josué. Y podríamos hablar que empezó la guerra de defensa con el rey David. Pero ahora, en estos tiempos modernos, estamos en una guerra defensiva de la tierra prometida. Por eso la iglesia tiene que orar a favor de Israel. Lo que Dios le dio a Israel, nadie lo quitará. Por eso tenemos que pedir la intervención de Dios, el único que puede traer justicia. Y paz ¿Dios para ama a Israel. los árabes? Claro que sí. ¿Dios ama a los Por eso dice, palestinos? orar Claro que por la sí. paz ¿Dios ama a de cualquier Israel. nación de la tierra? Claro que sí. Dios ama a la gente en la tierra, pero Dios se sostiene en su palabra, sus promesas. Y debemos saber que Israel es la bendición de Dios para todas las naciones en el mundo natural. Israel es la nación que está en el centro de las naciones. En cambio, la iglesia es la bendición de Dios en lo espiritual a todas las naciones de la tierra. Ahora el poder lo tiene la iglesia, es el poder espiritual para enfrentar al enemigo. Jesucristo habló de la iglesia desde el inicio, formada para la guerra. Podemos leer en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Jesucristo está hablando de la iglesia cristiana que se edificaría sobre Cristo Jesús. Cristo la roca, sobre la roca que es Cristo se edificaría la iglesia. Esta profecía de Mateo 16, 18 la dio Jesucristo antes de ir a la cruz.
antes de dar nacimiento a la iglesia. Pero esta es la profecía que tiene que ver con una iglesia de guerra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la autoridad que hoy tiene la iglesia de abrir los cielos, cerrar los cielos a través de la oración. En el nombre de Jesús, Jesucristo dijo, usen mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre yo lo haré, dice Jesús. Jesucristo está esperando la oración de los santos en la tierra. Debemos orar por la paz en Jerusalén, la paz de Israel, la salvación de Israel, la salvación de los árabes, la salvación de cualquier nación. Debemos estar cumpliendo el propósito de salvar almas del infierno. Las puertas del infierno, dijo Jesús, no van a prevalecer ante la iglesia. La iglesia tiene que hacer guerra para salvar las almas de la tierra de no ir al infierno. Por eso estamos predicando el Evangelio, salvando almas para que entren a la vida eterna. Amigo, amiga, tú puedes entrar hoy a la vida eterna en un acto de fe. Solamente es arrepentirse de estar apartados de Dios, es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a obedecer las instrucciones de las Escrituras. Por eso tenemos que llegar a una iglesia donde se enseñan las Escrituras. Dios ha ungido a los pastores para conducir el rebaño en la tierra. Como un día levantó a Moisés, Dios está levantando aquí a pastores con sus ovejas, y no solamente a pastores, a profetas, evangelistas, a maestros para poder edificar la iglesia. Así que todos podemos ser hoy parte del ejército victorioso de Dios, solamente creyendo en Jesucristo. Pues esperamos que las enseñanzas sean de edificación a cada vida. Estamos aquí para ayudar a las familias a conocer cada día más de Jesucristo y conocer el futuro asegurado de Dios. Mañana a las 12, sintonícenos en el servicio online. Estaremos enviando bendiciones. Gracias, hasta nuestro próximo programa.